Y es la continuación de lo que vieron en las últimas semanas dentro del texto, de este gran título como es Reconciliados con el diseño de Dios. Reconciliados con el diseño de Dios. Y hemos estado hablando específicamente de que como familia necesitamos experimentar esta reconciliación. Necesitamos identificar esta realidad. Y la realidad es que no solo por el hecho de ser familia quiere decir que sabemos vivir en familia. Y no por el hecho de que estemos casados quiere decir que estamos disfrutando plenamente del matrimonio. No porque el matrimonio tenga falencias, sino que tal vez todavía en nosotros opera la ignorancia. Y no podemos responder al diseño de Dios para el matrimonio porque aún no hemos sido expuestos a la verdad de cómo debemos vivir en familia y vivir en función del pacto matrimonial que delante de Dios hemos hecho. ¿Se entiende, amados? Por eso necesitamos recordar, necesitamos hacer uso de nuestra memoria eterna y volver a lo que Dios diseñó para la familia, para el matrimonio y para la creación. Y el apóstol Pablo nos deja ver algunas características de cómo funciona el matrimonio y la familia en el orden de Dios. Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 6 nos hablan de esta realidad. Realidad que para algunos acá pudiera ser una realidad desconocida. Tal vez a algunos el matrimonio le está funcionando. No, lo cierto no es que el matrimonio te funcione o no. No, lo cierto es que tal vez nosotros no estamos funcionando en el matrimonio. Porque ¿lo puede decir conmigo? El matrimonio funciona. El matrimonio funciona. Panchito como que no. El matrimonio funciona, Panchito. Perfecto. ¿Quién más? ¿Hay alguien más casado acá? Steven, el matrimonio funciona. La familia funciona. ¿Sabe por qué funciona, Erika? ¿Sabe por qué funciona la familia? Porque es un diseño de Dios. Porque no es idea de hombres, sino es un diseño divino. El tema es que pudiera ser que nosotros no estemos funcionando en el matrimonio o en la familia, ¿sí? Y este diseño, como lo describe el apóstol Pablo, funciona. Funciona si observamos ciertas características que son completamente experimentales o que son completamente viables de vivir en Cristo. Ese es el punto, en Cristo. Cristo como el esposo, Cristo como el hermano, Cristo como el hijo, Cristo como el padre, Cristo como el fundamento de nuestra casa. Cristo como el todo en nuestro hogar, en nuestra familia. Y decíamos que estas características del matrimonio entre Cristo y la iglesia, estas características en la familia de Dios, tienen algunas medidas. Y una de esas es la medida de honra. Es la medida de honra. El diseño de Dios para la familia prevé una medida de honra. Es un modelo de honra. Efesios capítulo 6 y verso 1 para recordar este texto. Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Se da cuenta? Este diseño demanda de nosotros, demanda de quienes participamos en un matrimonio, una familia, una medida de honra. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para que nos vaya bien. Fíjense que hoy en día la estadística nos muestra que los matrimonios que en teoría deberían ser para toda la vida, hoy en día, sí, el tiempo que un matrimonio permanece junto es más o menos entre 6 y 10 años. Esa es la media hoy en día. Y esa estadística no solo tiene que ver con los que están allá afuera, sino también dentro de la iglesia, dentro del ámbito cristiano, del mundo evangélico. Entonces, lo que debiera durar para toda la vida, hoy no está durando tanto. Entonces necesitamos reconocer que tal vez entre varias cosas que debemos corregir, la honra es una de ellas. Porque la palabra de Dios es clara y dice, si honras, te irá bien y tendrás larga vida en la tierra. ¿Sí? Así que, en primer lugar,
necesitamos revisar nuestra vida y ver si estamos acaso llegando a la medida de honra que se demanda de nosotros. En segundo lugar, necesitamos recordar que no honramos a alguien por merecimiento, sino por reconocimiento. Nuestra medida de honra no tiene que ver con un sistema de meritocracia, tiene que ver con responder a la gracia de Dios. Por el Espíritu podemos ver la gracia de Dios operando en la vida de una persona. Y cuando podemos reconocer esa gracia, la honra será un fruto de ese reconocimiento. ¿Se entiende? Alguien no necesita hacer cosas buenas para que tú lo honres. No, necesitas ver todo lo bueno que Dios dispuso en la vida de esa persona para que puedas honrarlo. ¿Estamos acá? Número 3, la honra es un ámbito en donde la vida... No me dejes solo, esto ya es solamente repaso. En donde la vida prospera, en donde la vida prospera. Es un ámbito en donde la vida prospera. Hay lugares en donde la verdad es que nos gustaría volver, nos gustaría incluso quedarnos ahí, pero hay lugares en donde uno pisa pero no quiere regresar. ¿Qué es nuestro hogar? Es un lugar deseable en donde quienes participan de él les gusta estar, anhelan volver, o es un lugar en donde nos cuesta permanecer. Si es un lugar deseable, si es un lugar atractivo, sí, eso es una evidencia de que en ese lugar la honra está presente. Pero si es un lugar en donde nos cuesta estar, podría ser que la honra esté ausente en ese hogar. ¿Se entiende, amados? La honra nos permite crecer en un ámbito en donde la vida prospera. Pero la falta de honra hará de ese lugar un lugar tóxico. Hará de ese lugar un lugar en donde en lugar de celebrar la vida y la gracia en otras personas, más bien murmuramos y criticamos. ¿Sí? Estamos acá. En donde existe honra, la vida prospera. Examine sus relaciones, examine sus amistades. Somos de las personas que podemos ver una prosperidad en nuestras relaciones. Somos de las personas que tenemos amigos que han crecido con nosotros. O somos de las personas que nos cuesta tener una relación a largo plazo, sea cual sea la naturaleza de esa relación. Amigos, relaciones sentimentales, laborales incluso. Fíjense que aquí les estamos dando una llave por la Escritura. La honra cultivará y podrá desarrollar nuestros vínculos afectivos, nuestras relaciones. La falta de honra se constituirán en un atentado contra las relaciones. Cuando dejamos de honrar a quienes nos rodean, atentamos contra el vínculo que nos une. ¿Estamos acá? ¿Se entiende, amados? Están callados. La pastora los retó el domingo pasado, ¿no? No, la pastora es incapaz de hacer eso. Más bien, quisiera aprovechar el tiempo para honrar a nuestra pastora porque sé que edificó mucho la casa, ¿sí? Entiendo cuando Jesús dijo, les conviene que me vaya. Claro. Está bien. Número 4. La honra es el reconocimiento de la identidad, pero también de la asignación que Dios le dio a una persona. Es el reconocimiento de quién es una persona, pero también de la asignación dada por Dios a la vida de esa persona. De tal manera que no dice, honra a Sergio porque Sergio es buena persona. No. La palabra dice, honra a tu padre y a tu madre. Está hablando de una dignidad y además de una asignación. ¿Por qué debo honrar a esa persona? No porque es buen padre o mal padre, no. Solamente, sencillamente por el hecho de que es papá. Por el hecho de que Dios le asignó una medida de autoridad sobre mi vida. Sencillo.
¿sí? Entonces, honra necesita un reconocimiento. Una persona que honra necesita reconocer quién es y cuál es la asignación que Dios le ha dado a determinada persona. Número 5, la honra nos habilita a crecer en gracia. La honra nos habilita a crecer en gracia. ¿Cuántos quieren crecer en gracia? Bueno, usted que tiene la mano levantada, para crecer en gracia necesita reconocer la gracia que opera en su hermano. No existe otra manera de crecer en gracia, porque ¿sabe dónde está dispensada esa gracia? En un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. De tal manera que en la medida que reconocemos la gracia de Dios en la vida de quienes nos rodean, en esa misma medida podemos participar de esa gracia. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que honramos crece. Y si queremos crecer en gracia, necesitamos honrar, celebrar la gracia de Dios, aunque sea distinta en la vida de nuestros hermanos. Esto es muy importante, amado, que saber reconocer la gracia que opera en la vida de tu hermano, aunque sea una gracia distinta. El cuerpo es vinculante no porque seamos iguales, sino porque somos uno. El diseño de Dios para el cuerpo no demanda uniformidad, sino unicidad. Ustedes recuerdan cuando María recibe la salutación del ángel y es embarazada por la palabra del Espíritu sembrada en ella. ¿Dónde fue María, sí, a celebrar esa noticia, a celebrar ese embarazo? ¿A dónde quién fue? ¿Por qué no fue donde el papá? ¿Por qué no fue donde José? ¿Por qué no fue donde la vecina, la que le gusta escuchar las noticias del barrio? ¿Por qué no fue allá? María fue guiada por el Espíritu hacia un ámbito en donde, a pesar de que era una gracia distinta, se sabía celebrar esa gracia. María fue donde Elizabeth, porque Elizabeth estaba embarazada también de una gracia distinta, pero de una gracia divina. Amado, tienes que saber rodearte de gente que celebre la gracia que está en ti. Tienes que saber reconocer ámbitos que no son abortivos, sino que celebran la vida, que celebran la multiforme gracia de Dios que opera en un cuerpo. No tienes que ser igual a nosotros para poder ser celebrado, no, tienes que estar en un ámbito que celebra la vida, aunque la gracia de Dios en ti sea distinta. No rara, sino distinta, ¿no? Distintos. Amén. Entonces la honra nos habilita a crecer en gracia. Entonces no somos el producto de la gracia a la que nos exponemos, sino de la gracia, somos el fruto de la gracia que disfrutamos, que celebramos. Por aquí podrán pasar muchos predicadores y tal vez para algunos esa gracia sea un depósito que podamos participar también de ella, pero para otros solo será un bosquejo más, será un mensaje más y no quedará de ese depósito en nosotros. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que supimos disfrutarla y reconocerla. Algunas personas, cuando recién iniciamos en la congregación, yo veía como que les costaba decirnos pastores. No hay problema con eso. Como que algunos preguntaban, ¿cómo le digo? Pastor, Vladimir, lo llamo de usted, de tú. Y puede generar esto un conflicto. Bueno, para que usted no tenga conflicto, llámenos como usted se le haga mejor, pero debe saber una cosa. Debe saber una cosa. ¿Sí? La forma en que nos llame, ¿sí?, será en base a lo que usted requiera de nosotros. Eso debería definir la forma en que usted trata a alguien, la necesidad de la gracia que opera en la vida de esa persona. Si usted me llama Vladimir, pues bueno, va a obtener cosas de Vladimir. Pero si por el Espíritu usted nos reconoce como pastores, debe saber que va a recibir de esa gracia en su vida. ¿Se entiende? Es conforme a lo que usted requiere. Así debería ser el trato y el reconocimiento. ¿Sí? ¿Se entiende? Número 6. La honra nos preserva. Pero antes de pasar al 6,
Cuando estoy en la casa de mi mamá, soy Vladi, Vladito, y los otros apodos no sé cómo, no se los voy a mencionar, ¿no? Pero soy hijo, hermano, tío. Pero mis padres, por la gracia de Dios, saben reconocer a la pastora Maloli, saben reconocer al pastor Vladimir, porque saben muy bien que discernir los ámbitos para disfrutar de esa gracia de Dios en nosotros, así como nosotros disfrutamos de la gracia de Dios en ellos. ¿Se entiende, amados? Número 6. La honra nos preserva de llamar común a lo que Dios ha santificado. No llames común a lo que Dios ha santificado, no llames común aquello que ha sido tomado por Dios como un depósito de su gracia. No permitamos que el error en la vida de nuestros hermanos nos hagan desconocer que la vida de Cristo que opera en ellos es mayor a sus debilidades. Número 7. La honra se gesta en nuestro interior, pero su fruto se expresa hacia afuera. Su fruto se expresa hacia afuera. Es decir, que nuestras acciones de honra no son solo palabras al viento, sino hechos concretos. La honra no se mide por palabras, sino por hechos. Cuando la honra no está acompañada por hechos y son solo palabras, no es honra, sino adulación. Número 8. La medida de reconocimiento es la medida de nuestra honra. La medida de reconocimiento es la medida de nuestra honra. Hay personas que dicen, yo te honro, pero no reconoces la autoridad en la vida de esa persona. Yo te honro, pero no te dejas corregir. Yo te honro, pero me resiento cuando me corriges. Entonces hay una incoherencia en esas palabras. Porque no puedes decir que honras a tus padres y no aceptas la disciplina. No puedes decir que honras a una autoridad, pero no aceptas, ¿sí? Su corrección. No tiene sentido. No es que honras a alguien cuando te habla bonito, pero dejas de honrarlo cuando te corrige. No, amado. Porque nuestra medida de honra es la medida de nuestro reconocimiento a la autoridad. ¿Se entiende? Fíjense, la palabra dice que cuando Jesús veía las multitudes, veía que estaban dispersas. ¿Sabe lo que significa disperso? Que no tienen un norte, que están como perdidas, como confundidas. Pero una cosa es que hayan personas que estén confundidas sin un norte porque no tengan pastor. Pero otra cosa es que estén en esa condición porque no se dejan pastorear. ¿Qué es lo que quiero decir? Que tal vez muchas situaciones que estás pasando en tu hogar no es porque no tengas pastor, sino porque no estás aceptando la corrección. Porque lo que ya se ha tratado por años tal vez no lo has llevado a la práctica. Entonces, aunque a alguien le llames pastor, no estás honrando ni reconociendo su autoridad. ¿Se entiende, mis amados? Sí. Por favor, la situación que estás pasando en el matrimonio, en la familia, pregúntate, ¿ya lo hemos tratado antes? ¿Ya lo hemos tratado antes? Porque hay quienes esperan que Dios le hable algo más. Y sabes que Dios no es de responder como un bombero cada vez que hay un incendio en nuestra casa. No. Dios no responde de esa manera. Después de la cruz se acabaron las emergencias. No. Porque Dios no nos viene a visitar cuando tenemos crisis. No, Dios nos habita. Entonces, la pregunta es, si lo que estamos viviendo hoy como matrimonio, como familia, ¿ya es algo que lo hemos tratado delante del Señor? ¿Ya es algo que lo hemos tratado con el pastor? Y si ya lo hemos tratado, ¿por qué lo seguimos viviendo? Porque seguramente no estamos honrando, reconociendo la autoridad que Dios dispuso sobre nuestra vida. ¿Se entiende? Esto no quiere decir que mañana no nos puedan llamar por la misma situación. Lo que estamos diciendo es, ya el Señor te habló. ¿Y qué garantía tenemos de que hoy el Señor te siga hablando lo mismo, pero no sigas reconociendo la autoridad? ¿Se entiende, amados? Entonces,
Aceptar la corrección significa bajar la cabeza, significa humildad. Y la humildad precede a la honra. Donde no hay humildad, no hay honra. Proverbios 13:18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo, pero el que acepta la corrección recibirá honra. Claro, porque al que honra, honra. Y esto nos lleva al punto número 9. Honra no solo es un mandato, sino una naturaleza de vida. Es una naturaleza de vida. Hijos, honren a sus padres en el Señor. Hijos. La honra es un fruto que solo puede ser cosechado en la vida de los hijos, porque es la expresión de su naturaleza. La honra no es un fruto que se coseche en ámbitos de orfandad. ¿Se entiende? La honra no puede ser entendida ni manifestada en quienes aún operan la mentalidad de huérfanos. Un huérfano no es el que no tiene papá, no, es el que no conoce a su padre. Entonces, cuando no conocemos a Dios como Padre, no podremos honrar, porque la honra es un fruto de una naturaleza de hijo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? No exigir honra a un huérfano, sino afirmarlo en su identidad de hijo. Porque si se sabe hijo, por naturaleza, honra. ¿Se entiende, amados? Todo el que se sabe hijo sabrá honrar. Número 10. Número 10, y aquí nos vamos a detener un poco de tiempo. La honra es una deuda. No es un sentimiento, no es una sugerencia, no, es una deuda. Y las deudas se pagan. Miren lo que dice la Escritura. Paguen a todos los que deben. Paguen a todos los que deben. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Miren cómo el apóstol pone en una misma canasta nuestras deudas en el plano natural, pero así también las deudas en el plano de aquello que no se ve, como el respeto, como la honra, y lo considera tal cual, como una deuda. Paguen a todos lo que deben. Tributo al que le damos tributo. Impuesto al que debamos impuesto. Pero así también, la honra debe ser pagada a aquel que le debemos honra. ¿Cómo estamos en el balance en ese, ahora que estamos a fin de año? ¿Hemos pagado lo que debemos? ¿O nos está quedando una cuentita así como para cruzar al 2024? ¿Ah? En cuanto a la honra, tranquilícese un poquito. En cuanto a la honra, sonrías. En cuanto a la honra, ¿cómo estamos con eso? Esta es mi oración, que no nos sorprenda el 2024 con una deuda impaga, sobre todo lo que tiene que ver con la honra y el respeto a los demás. Amén, amados. Pagar la deuda de honra entre nosotros nos permitirá vivir en paz. Pagar la deuda de honra entre nosotros. ¿Quién puede dormir en paz cuando tiene deudas que no puede cubrir? Bueno, si es sinvergüenza puede ser que duerma, pero quien honra las deudas, ¿sí? No es que se preocupa, no, sino es que puede ser que incluso la paz se pierda la paz porque viene esa aflicción a nuestro interior, ¿se entiende? Entonces, la deuda, cuando es honrada, nos permite vivir en paz. Pagar la deuda de honra entre nosotros nos permitirá vivir en paz como familia, como cuerpo, como iglesia. ¿Qué significa vivir en paz? Sería la pregunta. Y para esto vamos a echar mano de algunos pensamientos que el apóstol Gustavo nos refirió allá en Argentina. ¿Qué significa vivir en paz en este sentido? En el tener nuestras deudas saldadas, sobre todo la deuda de honra. Vivir en paz no es vivir sin problemas. Vivir en paz es vivir bajo un señorío. Vivir en paz no es vivir sin problemas. No, la paz no es el resultado de haber resuelto mis crisis. No. La paz es
el ámbito desde donde enfrento mis problemas. ¿Se entiende? Es el ámbito, es el gobierno de Cristo sobre nuestra vida desde donde enfrentamos toda crisis en lo temporal. La pregunta no es si estás experimentando crisis. Todos experimentamos crisis en algún área de nuestra vida. La pregunta es ¿desde dónde estás enfrentando esa crisis? ¿Desde el gobierno de Cristo o desde el gobierno de la carne? Eso marcará la diferencia. Eso es vivir en paz. No es ausencia de problemas, es la presencia del príncipe de paz en nuestros corazones. De tal manera que nadie pierde la paz por el conflicto que enfrenta, nadie pierde la paz por la crisis en la que se encuentra, sino por la posición que abandona. ¿Por qué perdiste la paz? No porque el problema sea grande, no, sino porque te moviste de tu posición en Cristo. Porque saliste de esas coordenadas, de ese ámbito de paz. Vea lo que dice Juan 16:33, por favor. Esto es revelador. Juan 16:33. Estas cosas, dice el Señor, les he hablado para que en mí tengan paz. Aquí el Señor nos deja ver, nos da a conocer coordenadas que son un ámbito de paz. El Señor dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Y luego habla de otra posición, habla de otra condición. Dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es decir, tú puedes enfrentar las aflicciones en el mundo o en Cristo. ¿Cuál va a ser la diferencia? La paz. La paz. ¿Se puede vivir en un mundo lleno de aflicciones y estar en paz? Sí se puede, si enfrentas esas aflicciones en Cristo. Ahora, si estás aquí en el mundo y enfrentando aflicciones y te moviste de tu realidad en Cristo, no esperes vivir en paz. No esperes vivir en paz. Todo aquel que esté en Cristo vivirá en paz, aún en medio de la tribulación. Pero aquel que no está en Cristo vivirá en conflicto, aún en tiempos de paz. ¿Cuáles son los tiempos de paz? Sería una buena pregunta. Es todo tiempo después de la cruz. Todo tiempo después de la cruz. Es un tiempo de paz. No es Nochebuena, noche de paz. No, Dios no nos concedió una noche de paz. Dios nos invitó a vivir, a disfrutar de una vida en paz. La vida en Cristo Jesús. ¿Sí? Pero esa paz que Él nos da, ¿sí? Esa paz que no es como el mundo la da, ¿sí? Solo es posible disfrutarla en Él, en una correcta comunión con Él. Pablo lo entiende y escribe desde una prisión, miren, desde una prisión, donde tenía todas las razones para perder esa paz. Y Pablo dice, por nada estén afanosos. Por nada estén afanosos. No, pastores, que todavía no me han pagado el 10º. No sabes cómo los regalos que tengo que comprar. Por nada estén afanosos. Por nada estén afanosos. ¿Se entiende por nada? Es por nada. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Se da cuenta? El afán solo trabaja en lo oculto. Pero cuando esa situación que puede estar afanándonos es puesta delante del Señor, ya el afán no tiene terreno en nuestro corazón. Que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No es damos gracias por el afán que vivimos, no, es dar gracias. Porque cuando presento esa situación delante del Señor, por la fe, encontramos que eso ya está resuelto. Amén. Y miren el resultante, miren el fruto de esta oración de
esta acción de gracias. Verso 7, y la paz de Dios. Se da cuenta, no es nuestra paz, es la paz de Dios. Si hay alguien que está en paz, ese es el Señor. Él tiene todo resuelto, todo en Él está en orden. Él no anda en crisis, Él no está viendo a ver cómo hacemos, no, cómo llegamos a fin de año. No, Él está en paz. Esa paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Se entiende, amados? Esa paz, la paz de Dios guardará nuestros corazones, nuestros pensamientos. La ausencia de paz es el extravío de nuestros pensamientos. Cuando nuestros pensamientos se fueron de Cristo, tienen otro objeto que es diferente a Cristo. Eso trae a nuestra vida aflicción, la ausencia de paz. Pero cuando nuestros pensamientos van cautivos a la obediencia del Señor, nuestros corazones están guardados en paz. La paz de Dios que sobrepasa todo nuestro razonamiento, guardará nuestros corazones. Vea por favor Salmos capítulo 4 y verso 8. Salmos capítulo 4 verso 8. Miren lo que dice. En paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Se da cuenta? Esto es más que una pastilla para dormir. Es mejor que cualquier colchón ortopédico que usted pueda tener en casa. No hay nada mejor que descansar en paz. Y aquí el salmista dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Y aquí viene el por qué. No es porque no tiene problemas, sino porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Vivir confiado. Es que el que vive confiado puede descansar en paz. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Qué es lo que me da la paz? Entonces, no es cómo inicia ni cómo termina mi día. Hay unos que ya renunciaron al horóscopo, pero siguen siendo místicos. Y ven al inicio del día una palabra de parte del Señor. Esa palabra tal vez no es conforme a lo que quieren vivir en el día, entonces la cambian. Es el horóscopo evangélico. O buscan alguien que le dé una palabra. O ven en el día la oportunidad de estar en paz. Pero no, amados, el día no es el que te concede la paz. Ni cómo inicias ni cómo termina. Sino quien gobierna tus días. ¿Quién gobierna tus días? Si es el Señor, entonces tu vida estará en paz. La paz no está en la decisión que tomaste, la paz está en la persona que gobierna tus decisiones. Nuestra confianza no está en lo que día nos depare, nuestra confianza está en aquel que tiene nuestros días contados. ¿Se entiende? Es lo que pudo ver Job. Miren lo que dice Job 14:5, los días del hombre ya están contados. Tú, Señor, has decidido ya cuántos meses vivirá. Su vida tiene un límite que no puede traspasar. En medio de semejante aflicción que vivió este hombre llega a una conclusión. ¿De qué me sirve afanarme? ¿De qué me sirve preocuparme si el Dios en quien he creído tiene contados mis días? En otras palabras, no podemos morir de crisis. Hemos sido llamados a vivir y a morir por un propósito. ¿Cuál es la evidencia de nuestra paz? Sería una buena pregunta para responder. ¿Cuál es la evidencia de nuestra paz? La principal evidencia de nuestra paz no es en primer lugar las cosas que hacemos o las que dejamos de hacer. La evidencia de nuestra paz es el vínculo que tenemos con nuestros hermanos. ¿Cómo sé que una persona vive en paz? No porque en su casa hay velitas encendidas y no por lo que hace, no por lo que deja de hacer, no, sino por el vínculo con quienes le rodean. Entonces sabemos que esa persona vive en paz.
Porque en lugar de experimentar conflictos por todas partes, es un embajador de paz en la vida de quienes le rodean. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos embajadores de paz o somos de quienes cosechamos, sembramos y cosechamos conflictos en todos lugares? Esa es la evidencia de nuestra paz, las relaciones, los vínculos que cultivamos. Hay parejas que llegan a conclusiones o a decisiones en su vida, como por ejemplo un divorcio, una ruptura matrimonial, y dice, pero estamos en paz. Eso es incoherente, amado. Porque si no pudimos como pareja, no pudimos cultivar un vínculo, no pudimos cultivar una relación fructífera que perdure en el tiempo, no puedes estar en paz. Porque la evidencia de paz no es una emoción temporal, sino es un fruto de vida que se expresa en nuestras relaciones. ¿Sí? Entonces, hay personas ofendidas que se aíslan de la gente. Dicen, no, pero es que tengo paz. Es porque quiero estar en paz. No, amado, no se engañe. Eso no es tener paz, no es evadir el conflicto, no. Es tratar el conflicto en un ámbito de paz. Entonces, la falta de honra entre hermanos es debido a la ausencia de paz en nuestros corazones. Miren lo que dice Pablo, Efesios capítulo 4 y verso 3. Efesios 4, 3. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Esfuércense. Miren, la paz demanda un esfuerzo. Ya vamos a ver la diferencia entre vivir en paz y vivir pasivamente. Miren lo que dice Pablo. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. La paz demanda un esfuerzo. El esfuerzo por mantener un vínculo. El vínculo del espíritu entre nosotros. La paz nos vincula, la ausencia de paz nos separa. La paz nos fortalece como cuerpo. La ausencia de paz debilita al cuerpo. No hay nada que debilite más la unidad del cuerpo, ¿sí?, que sus miembros viviendo en conflicto. Por eso créame, amado, como pastores estoy hablando, cuando nosotros intervenimos en una situación, no es porque no tenemos nada que hacer. No es porque queremos meternos en la vida de las personas, no, porque velamos por la vida y la salud del cuerpo, porque no hay nada que atente más a la vida del cuerpo que cuando sus miembros no viven en paz, sino en conflicto. Entonces necesitamos esforzarnos para mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Es el vínculo de la paz la que permite que el cuerpo de Cristo pueda expresar la plenitud de vida que hay en él. Si no hay paz entre los miembros de este cuerpo, la plenitud que hay en Cristo no podrá ser manifestada. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos manifestar una imagen cada vez más nítida de Cristo si no vivimos en paz como hermanos? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué pasa con los hijos que ven una pareja, un matrimonio de sus padres lleno de conflictos? En donde en lugar de honra, más bien hay crítica. En donde en lugar de expresar amor, más bien se expresa violencia. ¿Qué pasa? La expresión plena de ese matrimonio, la imagen de Dios a través de ese matrimonio, no podrá ser conocida en la vida de sus generaciones. Lo mismo pasa con la iglesia. Si los miembros no viven en paz, la imagen que estamos proyectando delante de los hombres no será la imagen del Señor. Vea por favor Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos. Miren, primero, esfuércense mediante el vínculo de la paz para conservar la unidad en el espíritu. Luego dice, seguid la paz con todos. Busquen la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amados, si no estamos en paz entre hermanos, la gente allá afuera no podrá ver al Señor.
Vivir en paz nos permite ser santificados. Y nuestra santificación nos permitirá manifestar la imagen nítida de Cristo. ¿Se entiende? ¿Por qué entonces debemos vivir en paz con todos si no todos me caen bien, pastor? Pero en el vínculo de amor, ¿sí? Podemos vivir en paz, debemos vivir en paz para que los hombres puedan ver al Señor. Para que los hombres puedan ver al Señor. Si no vivimos en paz, como esposos, como familia, lo que se afecta no solo es nuestro vínculo, sino la imagen que proyectamos. La imagen que proyectamos. Lo que se pierde no es solo un vínculo, lo que se pierde es la imagen de Dios en la tierra. La paz es una evidencia de nuestra madurez. La paz es una evidencia de nuestra madurez. Fíjense, cuando se expone la vida de un niño, un feto en el vientre de la mamá, la imagen que se proyecta es una imagen que no es nítida, sus rasgos no están completamente formados. Eso es propio de ese estadio embrionario en la vida de esa persona. Pero cuando a la medida que se desarrolla, los rasgos ya están desarrollados y la imagen es nítida. ¿Se entiende? Están bien definidos sus rasgos, proyecta una imagen nítida como fruto de la madurez. Entonces, si la imagen que nosotros estamos proyectando ante el mundo es una imagen en estado embrionario, es decir, no definida, no tiene nitidez, eso quiere decir que somos todavía inmaduros. El inmaduro siempre estará en conflicto con quienes le rodean, pero la madurez nos permite vivir en paz con todos. La madurez nos permite estar en paz con todos. Hay una profesión dentro de la política que es la de ser embajadores de paz. Un embajador de paz va a un sitio que está en conflicto, en litigio, y lo primero que se propone es un cese al fuego para que las partes involucradas puedan llegar a un punto en donde aquel conflicto se trastorne, ¿sí? Ese conflicto, y puedan llegar esas dos partes enfrentadas a un acuerdo de paz. Bueno, eso es lo natural, pero no espiritual. Ese punto de paz, esa mesa en donde dos partes enfrentadas pueden ser reconciliadas, es Cristo. Entonces no podemos buscar en los demás la paz que solo en Cristo podemos hallar. No es tu vínculo relacional con otra persona lo que te da paz. Y salir de ese vínculo no es lo que te devuelve la paz. No. No puedes buscar paz en un lugar distinto a Cristo, porque Él es la fuente de nuestra paz. No buscamos gente sin paz para criticar, los buscamos para impartirles paz. Para impartirles paz. ¿Por qué es bueno tratar esto? Porque, claro, alguien dijo, el pastor dijo, ¿verdad? Si están en conflicto con los demás, quiere decir que no están en paz. Entonces vamos buscando, siendo prejuiciosos, ¿no? Identificando quién vive en paz y quién no. No, ese no es el sentido de la enseñanza. El sentido de la enseñanza es no buscar a alguien para criticarlo, sino para impartirle paz. Es lo que Jesús les advierte a sus discípulos, Lucas 10:5. En cualquier casa que entren, digan primero, paz a esta casa. Esto no es solo un saludo, es una impartición de vida. Paz a esta casa. Si hay allí alguien que promueva la paz, si hay ahí un hijo de paz, dice en otra versión, la paz de ustedes reinará en esa casa. Amados, la paz es gobernante en una casa cuando hay corazones dispuestos a vivir en paz. Cuando hay corazones dispuestos a vivir en paz. Una de las primeras preguntas que uno hace en consejería, ¿están dispuestos a resolver el conflicto? ¿O están dispuestos a encender la llama?
Porque si están dispuestos a encender la llama y no a resolver el conflicto, por más que tratemos de impartir paz, la paz volverá a nosotros. Es lo que Jesús dijo: entren en esa casa y impartan, digan paz a esta casa. Si allá hay alguien que promueva la paz de ustedes reinará en esa casa. Y si no, la paz regresará a ustedes. ¿Se entiende? No es un saludo que vuelve o va, no. Es una vida impartida que encuentra cabida en corazones dispuestos a resolver conflictos, a resolver ofensas. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos soltando cuando entramos en una casa? Cuando entramos en una relación, ¿qué estamos impartiendo? ¿Conflicto o paz? Soltamos solo aquello de lo que estamos llenos. Si usted exprime una naranja, no va a salir jugo de limón. Usted exprime la naranja, lo que va a salir, lo que va a soltar es de lo que está llena. Así usted, si está lleno de paz, lo que va a impartir donde quiera que va es paz. Si estamos llenos de su palabra, seremos embajadores de paz, pero si su palabra no está en nosotros, nuestra lengua soltará conflicto. Nuestra lengua soltará conflicto. Evaluemos el fruto de nuestras conversaciones. ¿Cómo sabe usted que está delante de un embajador de paz? Porque cuando usted conversa con esa persona, hay paz en su interior. ¿Sí? Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿tú también te vas a ir? Muchos de los discípulos le habían dejado a Jesús. Y cuando Pedro recibe esta inquietud, esa pregunta del maestro, él le dice, maestro, pero ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? No era fácil seguir a Jesús, pero Pedro había encontrado la paz en esas palabras. ¿Se entiende, amados? Entonces, después de una conversación, ¿qué te deja esa persona? ¿Paz o un conflicto en tu interior? Entonces sabrás si es un embajador de paz o es un emisario de conflictos. Nos conviene reunirnos. Miren, cuando dos personas de paz se encuentran, allí habrá edificación. Pero cuando se encuentran dos personas que viven en conflicto, allí solo habrá destrucción. Nos conviene reunirnos con gente de paz para ser edificados. Pero aunque podamos encontrarnos con gente rencillosa, que las vamos a encontrar, y no quiere decir que vamos a desecharlas, no, pero una cosa es encontrarte y otra cosa es quedarte a vivir ahí. Nos podemos encontrar con gente rencillosa, pero no debemos quedarnos en esa casa. Jesús le dijo, cuando hay una casa que no quieran recibir paz, váyanse de ahí y sacúdense el polvo de sus sandalias. Es decir, no tenemos parte con ellos. No es desecharlos, pero tampoco quiere decir formar un vínculo con ellos. No podemos edificar con gente rencillosa. Solo podemos edificar con gente de paz. Amén. Sin paz, amados hermanos, no hay madurez, porque no hay edificación si los vínculos que estamos cultivando no son vínculos de paz. Por último, vivir en paz no significa vivir en pasividad. Vivir en paz no significa vivir en pasividad. Pero así también vivir en paz no significa vivir sin enojo. Vivir en paz no significa ser pasivos. Pero así también vivir en paz no significa que no tengas emociones, como enojarte, por ejemplo, como indignarte, por ejemplo. Una persona que se enoja, una persona que se indigna, no es precisamente alguien que perdió la paz, sino alguien que busca, ¿sí?, expresar la justicia de Dios en esta tierra. El hecho de quedarnos estáticos y pasivos delante de cosas injustas no significa que somos gente de paz, significa que somos parte del conflicto.
Si tú estás viendo una injusticia, entonces no puedes decir, no, tengo que tener paz y ser indiferente. No, la indiferencia no es una evidencia de la paz, no, es una evidencia de una frialdad de corazón. El mismo Jesús se airó, el mismo Jesús tuvo enojo, indignación en muchos episodios de su ministerio en la tierra. No crean que cuando les dijo a los fariseos, manada de víboras, estaba como, manada de víboras. No dijo así. No era místico, no. Él es la paz, pero él experimentó también enojo. Experimentó lo que significa la indignación ante la injusticia. Miren, Mateo 21:12. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que cobraban y vendían. No les pidió permiso para sacar las mesas, no, los echó. En una versión dice que con un látigo los sacó de ahí. Los echó de allí a todos los que compraban y vendían, volcó sus mesas, las mesas de los cambistas, de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Aquí vemos al mismo Jesús que derrochaba amor por todos lados. Vemos a ese mismo Jesús, no es otro, es el mismo. Enojado, airado, indignado por una injusticia. Él no era pasivo, no. Él vivía en paz. Paz no es pasividad, no es inoperancia, no es ausencia de enojo. Muchas veces en nombre de la paz nos vamos a enojar, nos vamos a indignar, pero por una causa justa. Esa es la diferencia. Por una causa justa. Recuerde lo que vimos hace algún tiempo atrás, no somos pacifistas, somos pacificadores. Somos pacificadores. Pacificador es aquel que trabaja por la paz, es aquel que procura estar en paz con todos, no agradarle a todos. Pacifista es aquel que no quiere estar en paz con todos, es aquel que quiere agradar a todo el mundo, ese es un pacifista. Un pacificador juzgará todas las cosas por medio de la verdad en amor. Un pacifista no juzgará nada en nombre del amor. Hay quienes dicen, cada quien es libre de vivir como quiere. Y eso es verdad, pero eso no nos vuelve indiferentes. Hay quienes dicen, ¿quién soy yo para juzgar? Déjame decirte, amado hermano, tú eres un hijo de Dios y estás aquí en la tierra para juzgar todas las cosas. No para condenar, que es diferente. Juzgar no quiere decir condenar a una persona. Juzgar quiere decir discernir por el Espíritu lo que procede de Dios de lo que procede del mundo. Juzgar quiere decir discernir lo que es verdadero de aquello que es falso. No hay nada más cruel que mantenernos indiferentes ante la injusticia. No podemos ser pasivos ante el maltrato infantil, no podemos ser pasivos ante la violencia, ante la corrupción. Miren lo que dice Pablo, 1 Corintios 6:2. ¿Acaso no saben ustedes que los santos juzgarán al mundo? Y si son ustedes quienes han de juzgar al mundo, ¿acaso les es poca cosa juzgar casos muy pequeños? ¿No saben ustedes que nosotros juzgaremos a los ángeles? Pues con más razón juzgaremos los asuntos de esta vida. La autoridad que hemos recibido en Cristo es para juzgar. Y el fundamento de ese juicio es la verdad en amor. La verdad en amor. Verdad y amor caminan de la mano. Verdad y amor caminan de la mano en una persona gobernada por Cristo. Proverbios 16:6. Con verdad y misericordia se corrige el pecado, y con el temor a Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Se da cuenta, amado hermano? Nuestro papel aquí en la tierra no es ser indiferente a la injusticia. Eso no es conservar la paz, no. Nuestra vida en paz nos propone ser parte de un juzgamiento que no es para condenación, sino para ordenar todas las cosas. Un pacificador camina en la verdad y no la negocia. Un pacifista negocia la verdad para caminar con todos.
Un pacifista diluye la verdad para tratar de quedar bien con todo el mundo. Un pacificador dosifica la verdad para alcanzar a todos. Es la diferencia entre diluir y dosificar. Diluir es una mezcla, dosificar es una medida. Medimos la verdad, dosificamos la verdad para alcanzar a todos dependiendo de la madurez de cada quien, pero no la mezclamos. No la diluimos para agradarle a todo el mundo. ¿Se entiende la diferencia? Un pacifista mantendrá una relación aún a costa de la verdad, pero un pacificador mantendrá sus convicciones aún a costa de una relación. Hay quienes creen que la amistad verdadera es una amistad incondicional y están en un error. Porque Jesús, siendo Él mismo el amor, la paz, la verdad, Él dijo: ustedes son mis amigos si cumplen con mis mandamientos. Él no nos ofrece una amistad incondicional, Él nos ofrece una amistad con propósito. ¿Cómo juzgamos nuestras amistades, nuestros vínculos de amistad? ¿Cómo juzgamos nuestros vínculos relacionales? No podemos negociar la verdad por causa de una relación, no. Necesitamos estar firmes en la verdad aunque perdamos una relación. ¿Se entiende, amados? Y termino con esto. El ser un embajador de paz no significa una vida pasiva, una vida en donde tratamos de agradar a todos. No, ser un embajador de paz significa enarbolar la bandera de la verdad y abrazar a todos en el amor de Cristo. Conclusión, la honra que dispensamos hacia afuera es el fruto de la paz que gobierna nuestro interior. Una persona que no vive en paz será una persona que no va a poder honrar a los demás. Pagar la deuda de honra nos permitirá vivir en paz con todos. Pero esa honra no es ciega. Esa honra no permanece pasiva ante la injusticia, no es cómplice del engaño, no participa de la corrupción, sino que la paz juzga la intención y el interés de los corazones. Un hijo de Dios no solo que puede enojarse, debe enojarse ante la injusticia. Pero cuando vive en paz, ese enojo no se convertirá en ira, y mucho menos en frustración o amargura. Ese enojo se convertirá en mansedumbre. ¿Cuál es la diferencia, amado hermano? Que cuando gobierna la paz en ti, podrás enojarte, pero ese enojo no te llevará a la amargura. Cuando el príncipe de paz gobierna tu corazón, esa ira se convertirá en un fruto de su espíritu, el fruto de la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es la capacidad que tenemos en el espíritu para saber gobernar nuestras emociones. Enójate ante una injusticia, sí, pero que ese enojo no gobierne tu corazón, porque te convertirás en alguien amargado. Enójate delante de la corrupción, claro que sí, pero que la paz de Cristo gobierne esa emoción para que el fruto sea su mansedumbre operando en tu vida. Pablo dice en las primeras cartas que escribió: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero en la graduación del apóstol Pablo, en la graduación de su apostolado, el mismo Pablo dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, llevando manos santas, sin ira ni contienda. Sin ira ni contienda. Mansedumbre es el fruto de la paz gobernando nuestro enojo. Esos efectos especiales, ¿no? La paz no anula nuestra indignación. La paz no anula nuestro enojo, lo gobierna. Y eso nos permitirá expresar una de las más hermosas cualidades de Cristo en nosotros: su mansedumbre y su humildad. El Señor dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ser un embajador de paz no te convierte en un pusilánime, en alguien que va por la vida tratando de agradar a todo el mundo. No, ser un embajador de paz te convierte en alguien que opera en justicia, que opera en verdad,
aunque operar en verdad le cueste incluso la vida. Pero sepa usted que esa paz no te vuelve alguien sin emociones, no te vuelve alguien insípido, que no se conduele o no tiene indignación por una causa justa. Esa paz transformará esa ira, ese enojo en un fruto hermoso y te volverá manso y humilde de corazón, así como es nuestro Señor. ¿Quieres ponerte de pie? Vamos a pedirle al Señor que nos enseñe, pedirle al Señor que nos introduzca aún más profundo en este proceso, porque tal vez alguien aquí ore para recibir paz. Tal vez alguien aquí ore para recibir mansedumbre, pero déjame decirte que esa oración no tendrá efecto, porque la paz, la mansedumbre no es una respuesta a tu oración, sino es una respuesta a un proceso de vida. Es un fruto que se cultiva en nosotros. Es un fruto de la rendición de nuestra voluntad para que se haga su voluntad en nuestra vida. Papá, te damos gracias, Señor, porque por tu Espíritu podemos cultivar en nosotros un fruto agradable ante ti. Somos hijos de paz, embajadores de paz, que no negocian la verdad, sino que están dispuestos a entregarlo todo por ella. Permítenos, Señor, vivir en paz. Procésanos, fórmanos, Señor, para que esta paz gobierne todo nuestro interior. Que seamos solícitos, esforzados en mantener la unidad del Espíritu, Señor. Que no seamos de aquellos que entran a las casas impartiendo conflictos y rencillas, sino que en todo lugar, Señor, podamos impartir de la paz que tú nos das. Te damos gracias, Rey, porque tú dispensas honra al que te honra. Y esa expresión de tu vida en nosotros, Señor, nos permitirá vivir en paz con todos. Hoy decidimos, Señor, pagar toda deuda. Al que honra, honra. Al que respeto, respeto. Decidimos cultivar un ámbito de paz en donde tu vida prospere, en donde tu gobierno, Señor, sea establecido y pueda prosperar en medio de nosotros. Si hay alguien aquí al cual debas honra, amado hermano, no esperes hasta mañana. Si hay alguien aquí con quien debas ponerte a cuentas y reconocer el don de Dios en su vida, hazlo pronto. Porque en la medida de reconocimiento y en la venida de honra con la que honres a los demás, por esa misma medida podrás vivir en paz con todos. Gracias, Señor, por el vínculo perfecto de tu paz en nosotros. Enséñanos, Señor, a dispensar honra, porque de ti hemos recibido honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.